Hola majos, os traemos un top 5 con los genocidas más sangrientos de la historia. Si este contenido os gusta, dejen un like y suscríbanse. En el puesto número 1. Mao Zedong fue el máximo dirigente del Partido Comunista de China y de la República Popular China. Nació en Hunan, China, en 1893 y murió en Pekín, en 1976. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China continental en 1949, cuando se proclamó la nueva República Popular, tras la victoria en la guerra civil contra las fuerzas de la República de China. Una vez que tomó el control de China, sometió a sus cientos de millones de súbditos a una enteramente evitable hambruna masiva, una revolución cultural desquiciada, un exaltado culto a su personalidad, experimentos socioeconómicos fallidos y caprichos personales varios durante casi 3 décadas que dejaron a la población paranoica, aterrada y exhausta. El líder chino estuvo dispuesto a ocasionar una gran devastación humana a una escala inconcebible con tal de alcanzar sus objetivos económicos y realizar sus fantasías políticas. Su receta del gran salto adelante y su revolución cultural provocaron la muerte a entre 45 y 78 millones de personas. En el puesto número 2. Joseph Stalin fue un político que llegó al poder como secretario general del Partido Comunista en Rusia, convirtiéndose en dictador soviético tras la muerte de Vladimir Lenin. Nació en 1878 en Gori, Georgia y murió en Moscú, Rusia en 1953. Una vez en el poder, procedió a la colectivización de granjas y llevó a cabo sanguinarias purgas para eliminar a cualquier enemigo potencial, ya fuera mediante ejecución directa o mediante el envío a un gulag. Bajo el régimen estalinista, la Unión Soviética pasó de ser una sociedad de campesinos a convertirse en una superpotencia industrial y militar. Stalin gobernó con puño de hierro e instauró el terror. 23 millones de sus propios conciudadanos murieron bajo su brutal gobierno. En el puesto número 3. Adolf Hitler fue el máximo dirigente de la Alemania nazi. Tras ser nombrado canciller en 1933, liquidó las instituciones democráticas de la República e instauró una dictadura de partido único, el partido nazi, apócope de Partido Nacional Socialista, desde la que reprimió brutalmente toda oposición e impulsó un formidable aparato propagandístico al servicio de sus ideas. Superioridad de la raza aria, exaltación nacionalista y pangermánica, militarismo revanchista, anticomunismo y antisemitismo. Nació en Braunau, Austria en 1889 y murió en Berlín, Alemania en 1945. Durante los años de dictadura nazi, fueron resurgiendo y creciendo diferentes organizaciones con las mismas ideologías, sin fundamento alguno, sobre higiene racial del dictador. Hablamos de organizaciones tales como, las SS, organización militar liderado por Heinrich Himmler, cuyo ejército asesinó entre 11 y 14 millones de personas en los campos de concentración. Además, las autoridades nazis tomaron el control de los medios de comunicación y de las entidades culturales, todo ello con el apoyo de la Gestapo, la policía secreta. Su fecha de fallecimiento resulta ser enigmática, dado que existen teorías que afirman que no ha fallecido en la fecha que se indica en su bibliografía. 30 de abril de 1945 en Alemania, sino que su muerte fue simulada y él partió, junto con su esposa, hacia algún destino desconocido. Sin embargo, esta fuente de información no se ha podido comprobar, por ende continúa siendo una teoría. En el puesto número 4. Leopoldo II fue el rey de Bélgica, el monarca más longevo de la historia del país. Nació en 1835 Bruselas, Bélgica y murió en 1909 en Laeken, Bélgica. Durante su mandato sobre el Estado Libre del Congo, en el que se estima que murieron 15 millones de congoleños al infligir un régimen de violencia y explotación, extrayendo la riqueza del país para su propio beneficio personal. Leopoldo II se valió del trabajo local para la recolección del caucho y para que sirvieran a los funcionarios, soldados y policías belgas que vinieron a instalarse en el país. Una esclavitud que ocupaba las 24 horas del día de los congoleños. Y que deparaba sádicos castigos para los recolectores que no entregaban el mínimo exigido. En el puesto número 5. Hideki Tojo, primer ministro durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial, es una figura complicada, venerada por algunos conservadores como patriota, pero odiada por muchos en Occidente por prolongar la guerra, que terminó solo después de los bombardeos atómicos estadounidenses de Hiroshima y Nagasaki. Nació en 1884 en Tokio, Japón y murió en 1948 en la misma ciudad. Hideki Tojo fue el artífice intelectual de la invasión japonesa de Manchuria, que a la larga desembocaría en la guerra contra China, y más adelante, en la guerra mundial. Aproximadamente 5 millones de personas murieron bajo su mandato.
Pese a intentar suicidarse, fue preso y juzgado como criminal de guerra en 1946. Murió ahorcado en 1948. Muchas gracias por ver este video, un saludo y hasta la próxima.